Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días David congregó en Jerusalén a todos los israelitas para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios, y cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Oímos que estaba en Éfrata, la encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. Por amor a tu siervo David, no niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuanto esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Lo primero que nos enseña la celebración que hoy nos convoca en el templo es la del lugar de la Virgen María en nuestro corazón. Nosotros no adoramos a la Virgen María, solo adoramos al Señor, Dios uno y trino. María no es una diosa, María es la Madre del Salvador, pero al igual que nosotros, la Virgen María forma parte de la Iglesia y fue redimida gracias a la muerte y a la resurrección de su Hijo Jesús. Lo que hoy celebramos son uno de los privilegios que María obtuvo en previsión a los méritos de Cristo. Fue preservada del pecado original, mientras que nosotros sí tenemos esa espina clavada, ella no, fue concebida sin pecado. Y hoy celebramos que María no conoció la corrupción del sepulcro, no conoció la corrupción de su cuerpo, sino que una vez finalizada su vida en la tierra, María fue llevada por los ángeles al cielo en cuerpo y alma. Nuestros hermanos ortodoxos denominan a este hecho la dormición de la Virgen María. María murió, pero no conoció la corrupción del sepulcro, puesto que fue llevada al cielo. ¿Y por qué María fue llevada al cielo? Primero fue llevada al cielo porque era la madre del Salvador y por lo tanto su Hijo Jesús quiso otorgar a María ese privilegio, esa concesión, esa gracia, pero ¿no lo hubiéramos hecho también cada uno de nosotros? ¿Tú que quieres a tus padres? ¿Tú que quieres a los tuyos? ¿No les proteges si puedes? Eso que hizo Jesús es fruto del amor y nos habla, por tanto, de Jesús, verdadero Dios, pero también verdadero hombre. Y como hombre necesitaba la cercanía de su madre, la Virgen María. Y como podía hacerlo, porque es el Todopoderoso, el Hijo de Dios Padre, decidió otorgar a María ese privilegio. Pero María lo recibe no en función de ella, sino en función de los méritos de Cristo. Como miembro de la Iglesia, ella ya lo ha recibido. Nosotros, como miembros de la Iglesia, lo recibiremos cuando el Señor venga en su segunda venida triunfante y sea todo recapitulado y el mundo que conocemos sea distinto. Cuando los padres conciliares del Concilio Vaticano II se plantearon hablar de la Virgen María, todos tenían gran devoción a la misma. Una facción creía que había que dedicarle un libro en exclusiva para la Virgen. Como había una parte dedicada al pueblo de Dios, querían dedicar uno para la Virgen. Pero la mayor parte de ellos votaron a favor de que se hablara de la Virgen María de forma sublime y especial, pero dentro del libro dedicado al pueblo de Dios. Porque ella forma parte de la Iglesia. Es madre de la Iglesia, gracias a ella nos vino la salvación, pero también es redimida. Para que no ocurriera el riesgo de poder tratar a María como si fuera diosa, que no lo es, se decidió hablar de ella de forma sublime, especial, pero dentro del libro que trata del pueblo de Dios, del pueblo de los redimidos, de aquellos que hemos recibido la redención gracias a la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué celebramos la fiesta? Porque amamos a la Virgen María, pero también porque creemos que lo que ella ya ha recibido, nosotros lo recibiremos cuando el Señor venga en su segunda venida triunfante. Eso es lo primero que nos enseña la fiesta de la Asunción. Segunda enseñanza. De igual manera que ella está ya en el cielo, también nosotros iremos al cielo. La muerte no es el final.
Y la vida no termina con la muerte. La muerte es simplemente una puerta que nos da acceso al encuentro pleno con Dios, donde viviremos junto con aquellos que han aceptado el amor de Dios y han dejado que el Señor les salve. Viviremos con ellos viendo al Señor eternamente, por toda la eternidad, viviremos en el cielo. Y por eso un cristiano tiene que tener una visión sobrenatural de todo lo que le ocurre en la vida. Una visión sobrenatural también del sufrimiento, también de los problemas y cruces, como la tuvo Cristo. De igual manera que Cristo sube a la cruz para salvarnos y no deja la corona de espinas ni abandona la cruz porque esa cruz era nuestra salvación, de esa misma manera nosotros tenemos que tener una visión sobrenatural de nuestra vida. Nuestros seres queridos no están en el olvido, están en las mejores manos, que son las manos de nuestro Padre Dios. El refranero español es muy rico en sabiduría y dice, han pasado a mejor vida. Y es así. Nuestros hermanos difuntos han pasado a mejor vida porque si murieron en gracia de Dios, a lo mejor han tenido que pasar un tiempecito en el purgatorio, pero después accederán al encuentro pleno con Dios, donde no se sufre, donde se vive feliz, porque estamos disfrutando, porque se ve cara a cara a Dios que nos ama y que nos quiere. Por eso, queridos amigos, tú y yo tenemos que tener una visión sobrenatural de lo que nos ocurre en la vida. No podemos vivir en esta vida como si la muerte fuera el final, como si cada día que pasa es un día menos que tienes de vida. No es verdad. La vida no termina, se transforma y pasamos de este mundo pasajero, perecedero, al mundo eterno que es el cielo, si hemos acogido la gracia y la misericordia de Dios. Ante tus cruces, ante tus dificultades, tienes que tener, como María, una visión sobrenatural. Dichosa tú que has creído, le dice su prima Isabel. Y ella, María, proclama el Magnificat, que es el canto de agradecimiento más bello que se ha escrito, ese canto de agradecimiento a Dios. Ella tuvo fe y en los momentos difíciles no dudó del amor de Dios y en los momentos donde no comprendía los planes del Señor se fió de Él. Nos enseña, por tanto, la fiesta de la Asunción, la fiesta de nuestra Madre, a tener una mirada sobrenatural de nuestra vida, a no poner nuestra esperanza en los bienes pasajeros ni aquí ni ahora, sino en el cielo, sabiendo que la muerte no es el final y que donde abundó el pecado, como dice San Pablo, sobreabundó la gracia y la misericordia de Dios. Tercera enseñanza. La fiesta de la Asunción nos recuerda que María está en cuerpo y alma en los cielos. Eso dice el dogma de la Asunción aprobado por Pío XII en 1950. ¿Y qué se desprende de ahí? Pues que María en el cielo intercede por nosotros ante Dios Padre. Que María en el cielo sigue preocupándose del cuidado de sus hijos los hombres, pero que ella que está en el cielo sufre también porque su hijo está en la tierra y no tiene madre que le cuide. Y aquí es donde tú tienes que dar un paso adelante. Todos nosotros tenemos devoción a la Virgen María, pero hemos de pasar de la devoción al ofrecimiento, de la devoción de aquel que reza rosarios y hace muy bien, que acude a santuarios y hace muy bien, a sentir también que María te necesita. Y necesita tus manos para consolar a su Hijo Jesús que sufre en el pobre y en el necesitado, para consolar a su Hijo Jesús que está en el sagrario y es el gran abandonado, porque muchas veces las iglesias están vacías y nadie acude a hacer un acto simplemente de visita, a decirle al Señor, Señor, te quiero, gracias por todos los dones que me has dado. Y a ver presente a Jesús en el pobre que pasa a tu lado y necesita, que salgas de tu zona de confort, que te sacrifiques y le ayudes en la medida de tus dones y de tus posibilidades. María está en el cielo, pero su Hijo Jesús sufre en la tierra. ¿Y quién va a consolar a su Hijo Jesús? Nosotros tenemos que ser las manos de la Virgen María. En la fiesta de la Asunción, María te recuerda que te necesita, que tú que acudes tantas veces a pedirle ayuda a ella, hoy es ella la que acude a ti a decirte, déjame tus manos, déjame tu persona, déjame tu amor para consolar a mi hijo que sufre en cada persona que pasa a tu lado y está necesitado de paz
de esperanza y de consuelo. Puedes echar la mirada a otro lado, como hicieron el sacerdote y el levita en esa parábola del buen samaritano que Cristo relató. O puedes, como el buen samaritano, salir de tu zona de confort, comprometerte, entregarte, sacrificarte por ser las manos de María que consuelan al que sufre, que dan esperanza al que no tiene fe, que iluminan porque enseñan la verdad al que vive confundido en la tiniebla. Pidamos a la Virgen María que nos permita ser sus manos. Pidamos a la Virgen María que nos permita como hijos ayudar a su único hijo que sufre en el necesitado. No tiene madre en la tierra, porque ella está en el cielo en cuerpo y alma, pero sí tiene hijos enamorados que no tienen miedo a decirle: madre, cuenta conmigo, aquí me tienes. Pasemos, por tanto, de la alabanza, que es buena y necesaria, al ofrecimiento a la Virgen para consolar a su único hijo, que sufren los necesitados y necesitan nuestro auxilio. Que sea así en nuestra vida.